políticos y es más, se ha convertido más como en negocio, ¿verdad? Y en política, al menos exteriormente. No sé los verdaderos masones que pertenezcan a estas logias, ¿verdad? Internas. Me imagino que debe haber, así como en todos los sistemas, ¿no? Una teosofía. Algunos que no sean o seamos tan materialistas y que nos atengamos a las ideas originales, ¿no? De estas enseñanzas. Bueno, esto quería nada más presentarlo con lo que presentó Tania de las 3 ideas fundamentales para ver cómo aquí está esta parte de la vida una, ¿verdad? El triángulo superior, la unidad, y ya en lo demás, obviamente, está karma, reencarnación y evolución en lo que se refiere a los espíritus planetarios. Bueno, gracias, Tania. ¿Alguien más que guste participar? Adelante, un comentario. ¿Qué es Ugadú? E-A-D-U. ¿El gran arquitecto del universo? Sí, eso es, Gadu, gran arquitecto del universo, así dicen los masones. Ok, gracias. Y solo adelante, adelante. Sí, bueno, entonces podemos deducir que los cosmocratores son los constructores del sistema solar. Son los constructores de la forma, de lo manifestado. Sí. Bueno, decir de lo manifestado, pero de la forma. Sí, son creadores del cosmos. El sistema solar, el sistema planetario, el universo, crean la forma material del plano físico. Son los constructores, como los masones, Sí. como los albañiles que construyen bajo un plano, que el plano lo hace el arquitecto, que es más poderoso, es la mente divina, hace plan y se retira, y se oculta en el silencio y la oscuridad. Y los masones son los que lo hacen el edificio. Como que todo. Sí, entiendo, es el concepto masónico, ¿verdad? Pero cosmocratores son constructores de todo el sistema solar. Y los constructores, los Dayan Chohan, son los constructores de la Tierra, de nuestro planeta. No, los Dayan Chohan podemos verlos como arquitectos y los planetarios son estos masones. O sea, está el arquitecto, ¿verdad?, que presenta el plano, y luego está el albañil que hace la construcción. Por ende, los Dayan Chohan son los arquitectos del universo, ¿verdad? Y los cosmocratores son los que trazan la forma basado diríamos, en los planos de los Dayan Chohan. En la ideación cósmica, ¿no? Exactamente, gracias, sí. Y llevan a cabo el plano, el plan divino, ¿verdad? O Mahat, o de acuerdo al plan divino. Lo que a mí no me queda claro, pues, los cosmocratores son los que construyen, si es del universo o si es del planeta. Es de todo el universo. De nuestro planeta. No. De todo el universo. Y los que construyen nuestro sistema solar. Ajá. Bueno, los que construyen nuestro sistema solar, ¿son los mismos? No, bueno, por eso habla de 7 diferentes planetarios. O sea, generalmente a todos se le llama cosmocratores, pero si vemos la pregunta, los espíritus planetarios de los 7 planetas sagrados, ¿verdad? O sea que
¿verdad? A eso me referí de a que Sí. cosmocratores es un término universal. Pero hay Muy bien. pequeños cosmocratores para cada sistema solar y cada planeta, se le llama espíritus planetarios. Entonces, Muy lo que bien. dijo Luce es una buena frase. Los de Yan Chohan son los de la ideación cósmica, ideación, pensamiento divino, todo eso, ¿verdad? Y estos cosmocratores actúan sobre la materia primordial y le dan forma, desde lo más elevado hasta nuestro planeta. Muy Bueno, bien. es una idea muy fácil de resolver, tampoco yo tengo claro lo que estoy hablando y diciendo, porque estamos hablando de ideas cósmicas, ¿verdad? Universales. Sí, lo que pasa es que en una parte de la doctrina secreta habla de los constructores y de los cosmocratores y señala una diferencia. Pero ahorita que lo vea les pregunto. Muchas gracias. Sí, en el glosario dice constructores del universo, los arquitectos del mundo, o sea, las fuerzas creadoras personificadas. Mi pregunta es, ¿cada globo tiene entonces alguna, por decirlo de alguna manera, alguna cualidad específica, ¿no? Porque pareciera, conforme hemos ido observando, que la humanidad va pasando por cada uno de los globos, como que va desarrollando cada uno de los principios que constituyen al hombre, ¿verdad? Claro. Ok. Sí, así es. Aquí surge otra duda Sí, entonces. entiendo. Cuando Sí. está hablando decía en lo que leíste que era referente como al cuaternario inferior, ¿no? Pero entonces los otros tres que vienen más adelante, que se supone que deberían de tener correspondencia con la triada superior, ¿y qué onda? Esos son los Dhyani, les llaman Dhyani Budas en el budismo. Es lo que se... Pero siguen siendo cosmocratores. No, los Dhyani Budas no son cosmocratores, no son constructores. No, pero a ver, espérame, a lo mejor yo me expresé mal. Dice que los cosmocratores tienen que ver con el espíritu de los globos, del sistema planetario, refiriéndose a los globos. ¿Sí? Sí. Pero que pertenecen, como que entendí que pertenecen, como que tienen más que ver con el cuaternario inferior, o se refiere a la materia, pues, es lo que quiere darnos a entender. Sí, mira, ellos no tienen nada que ver con los tres principios superiores, eso ya nos da una idea. Tanto de nosotros como del globo, podríamos ver, ¿verdad? Sin embargo, tienen algo que ver con el cuarto principio. Por eso dice, recapitulando, el término Dhyan Chohan es un nombre genérico para todos los seres celestiales, ¿verdad? Los Dhyani Budas tienen que ver con la triada superior humana y los constructores, esos son, bueno, ahí dice, ¿no? Los masones, los constructores, otra vez, lo mismo, está repitiendo ahí. Disculpa, ¿de dónde sacaste eso? Esto Porque está muy importante. en diálogos de la logia Blavatsky. Si quieres se lo mando, yo tengo el PDF de ese libro. Sí, me gustaría, gracias. Sí. Ok. Pues comenzaremos Recording in el progress. estudio de esa bella obra. Ok, Ernesto. Gracias, Dani. Que tanto lo oculta el sistema porque dice la verdad acerca de todo. Y sí, digamos. Los Panichá dice, condúcenos de lo irreal a lo real, de lo falso a lo verdadero,
de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad, más brillante que el sol, más puro que la nieve. Ese ser eres tú. ¿Cómo se llama esta obra? Isis Invero en el tomo 1, capítulo 6, página 185, que tanto lo oculta el sistema porque dice la verdad. Y en la última sección estuvimos viendo, y ahora observaremos cómo Mesmer importó a Francia su baquet y su sistema basado enteramente en la filosofía y las doctrinas de Paracelso. El gran descubrimiento psicológico y fisiólogo fue tratado por los médicos, magnetismo, mesmerismo. Esto demostrará cuánta ignorancia, superficialidad y prejuicios puede mostrar un cuerpo científico cuando el tema choca con sus propias apreciadas teorías. Más aún importante porque a la negligencia de este comité de la Academia Francesa de 1784 probablemente se deba la actual tendencia materialista de la opinión pública y ciertamente a las lagunas en la filosofía atómica que, como hemos visto, sus más devotos maestros han confesado que existen esas lagunas o lunares. El comité de 1784 estaba compuesto por hombres tan eminentes como Bury, Salin, Dears, el famoso Guillotin, a los que posteriormente se sumaron Franklin, Benjamin, Leroy, Bailey, Debord y Lavoisier. Ahí nos quedamos en la última sección. Dice, Bury, uno de ellos, murió poco después y Magaul lo sucedió. No cabe duda de dos cosas: que el comité comenzó su trabajo con fuertes prejuicios y solo porque el rey se lo ordenó de manera perentoria. Mandaba el rey en esa época en Francia, ¿no? Y que su forma de observar los delicados hechos del mesmerismo fue imprudente e iliberal, dice en inglés, iliberal, intolerante. Su informe, redactado por Bailey, pretendía dar un golpe mortal por la nueva ciencia, en este caso el mesmerismo. Bury murió poco después y Magaul fue quien lo sucedió. Este Magaul nació en 1727. Joseph, médico francés, miembro de la Facultad de Medicina de París, fue uno de los observadores clínicos del grupo encargado de evaluar los efectos fisiológicos en el funcionamiento y psicológicos en la mente del magnetismo en los pacientes. 2. Supervisar las pruebas de curación, entre comillas, curación, en condiciones controladas, estudios a doble ciegas. Determinar si los resultados podían explicarse por causas naturales. En los experimentos realizados en la casa del marqués de Puysegur, Magaul fue testigo de las convulsiones que había, desmayos y crisis nerviosas provocadas durante el magnetismo. Sin embargo, junto con el resto del comité atribuyó los fenómenos a la imaginación. La sugestión. Ernesto, disculpa, no se te está escuchando. Sí, se fue la... Ando bien. Sí, se fue la señal. Ya se está cortando. Sí. Dice, juicio, un prejuicio, un juicio o valoración sin experiencia directa o real. Generalmente negativo a esos prejuicios. Que el comité comenzó su trabajo con fuertes prejuicios y solo porque el rey se lo ordenó de manera perentoria. El reino, que en este caso era Luis XVI, el último, que nació en 1754, rey de Francia entre 1774 a 1791. Fue el último monarca antes de la caída de la monarquía por la Revolución Francesa, así como el último que ejerció sus poderes de monarca absoluto. Los primeros años, decía, el Estado soy yo, decía él. Todo, el poder político, judicial, legislativo, ejecutivo, el Estado soy yo. Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por los intentos de reformar la administración francesa de acuerdo con las ideas de la Ilustración. Luis XVI. Que el comité comenzó sus trabajos con formas prejuiciosas y solo porque el rey se lo ordenó de manera perentoria, de manera concluyente, urgente o imperiosa. Eso es perentorio en ese caso. Y que su forma de observar los delicados hechos del mesmerismo fue imprudente e iliberal. Imprudente, ¿no? Falta de prudencia. Fue precipitado, insensato, indiscreto o temerario. Y que su forma de observar los delicados hechos del mesmerismo fue imprudente e iliberal. Iliberal, que es de mente estrecha, prejuicioso, intolerante, poco generoso, mezquino, falta de cultura o refinamiento. Ese es alguien iliberal. Que su forma de observar los delicados hechos del mesmerismo fue imprudente, iliberal o intolerante, ¿no? Que no tiene respeto por las prácticas o creencias distintas a la suya propia. Su informe, redactado por Bailey, pretendía ser un golpe mortal, un zarpazo para la nueva ciencia. Ese informe, redactado. Ese informe fue el autor Bailey
Fue autor del informe que concluyó que el fluido magnético de Mesmer probablemente no existía y que los efectos eran sujetos y que los efectos en sus sujetos humanos probablemente se debieron a la imaginación, a la imitación o a la sugestión. Esto decía Bailey en este caso, el Bailey. Este fue también alcalde de París y mandó a disparar a la muchedumbre que estaba protestando para que dimitiera el rey, porque el rey se había escapado por la noche y lo reconocieron con María Antonieta, que querían que dimitiera el rey tras su fuga con la reina María Antonieta. Fue una masacre y después Bailey fue el que ordenó matar a la gente y después fue guillotinado en la misma plaza donde mandó asesinar a la gente pobre. El karma, se demuestra ahí, hermano, en esa parte. Su informe redactado por Bailey pretendía ser un golpe mortal para la nueva ciencia del magnetismo o mesmerismo. Dice el PDF a la nueva teoría. No lo mismo una nueva ciencia que una nueva teoría, pero bueno, es la traducción que saqué. Se difundió ostentosamente ese informe por todas las escuelas y círculos de la sociedad, despertando los sentimientos más amargos entre una gran parte de la aristocracia y la rica clase comercial, que había patrocinado a Mesmer y que había sido testigos oculares de sus curaciones. Ese informe se difundió ostentosamente, ¿no? Como era negativo, mostraba o hacer patente algo en este caso, hacer algo a cara de grandeza, lucimiento en este caso. Se difundió ostentosamente por todas las escuelas y círculos de la sociedad, despertando los sentimientos contra Mesmer, los sentimientos más amargos entre una gran parte de la aristocracia y la rica clase comercial, la burguesía, que habían patrocinado a Mesmer, lo financiaban, ¿no? Y habían sido testigos oculares ellos mismos de sus curaciones. Ante Antonio de Jesús, académico de la más alta categoría, quien había investigado a fondo el tema con el eminente médico de la corte de Sloan, publicó un contrainforme redactado con minuciosa exactitud, en el que abogaba por la observación cuidadosa por parte de la Facultad de Medicina de los efectos terapéuticos, las curas de ese fluido magnético, e insistía en la publicación inmediata de sus descubrimientos y observaciones. Antonio de Jesús nació en 1748, médico botánico francés. Fue profesor de botánica en el Jardín de Plantas de París. Fue uno de los miembros más destacados de la Academia Francesa y de la Academia de Ciencias del siglo XVIII. Estaba en la segunda comisión de investigación del mesmerismo en la segunda. Esta fue una comisión paralela y más moderada, que no negó del todo el fenómeno, no lo negaron del todo. En su informe particular expresó que hay hechos positivos que no pueden atribuirse únicamente a la imaginación. Sostenía que podría existir una forma de influencia natural o física desconocida, ese fluido, ¿no?, distinta del fluido descrito por Mesmer, pero real en sus efectos sobre el cuerpo humano. Por ello, Jesús fue el único de los académicos franceses que mantuvo una posición abierta ante el magnetismo, sin reducirlo totalmente a la sugestión. En este caso fue Jesús, Antonio Jesús, académico de la más alta categoría, que había investigado a fondo el tema con el eminente médico de la corte de Sloan, ese eminente médico de Sloan. Nació en 1750. Charles fue un médico magnetizador, ilustrador, regente, profesor de la Facultad de Medicina de París, miembro de la Real Sociedad de la Medicina. Se convirtió en seguidor y defensor de las teorías del magnetismo animal, y del médico suavo también, Franz Mesmer. Defendía a Mesmer también, de quien había adquirido su conocimiento, fue su maestro. Al igual que Mesmer, de Sloan también afirmó curar enfermedades mediante la magnetización, publicó numerosos libros sobre el tema. El más importante fue Observaciones sobre el magnetismo animal. Jesús, académico de la más alta categoría, quien había investigado a fondo el tema con el eminente médico de la corte de Sloan, publicó un contrainforme. Esta es la contra, el informe que es materialista, un contrainforme redactado con minuciosa exactitud, en el que abogaba por la observación cuidadosa por parte de la Facultad de Medicina de los efectos terapéuticos del fluido magnético, e insistían en la publicación inmediata de sus descubrimientos y observaciones.
Su demanda fue atendida con la aparición de un gran número de memorias, obras polémicas y libros dogmáticos que desarrollaban nuevos hechos, y las obras de Thoreau, titulada Investigaciones y dudas sobre el magnetismo animal, que despliegan una vasta erudición, estimularon la investigación de los registros del pasado y los fenómenos magnéticos de sucesivas naciones desde la más remota antigüedad. Se dieron a conocer al público gracias al esfuerzo de ese contrainforme del médico de Sloan y del otro Jisoo. Su demanda fue atendida, ¿no? Que querían que se publicaran inmediatamente sus informes, ¿no? Que habían curado enfermos, ¿no? Su demanda fue atendida con la aparición de un gran número de memorias, obras polémicas y libros dogmáticos que desarrollaban nuevos hechos, y las obras de Thoreau, titulada Investigaciones y dudas sobre el magnetismo animal, que despliegan una vasta erudición. Thoreau nació en 1748 en Michel, médico, fisiólogo, profesor de anatomía, miembro de la Facultad de Medicina de París y miembro de la Sociedad Real de Medicina, autor de tratados de fisiología, anatomía y salud pública, uno de los críticos más serios y racionales del mesmerismo. Este era Thoreau. Su demanda fue atendida con la aparición de un gran número de memorias y obras polémicas y libros dogmáticos que desarrollaban nuevos hechos, y las obras de Thoreau, titulada Investigaciones y dudas sobre el magnetismo animal, despliegan una vasta erudición. Esta obra de investigaciones, Thoreau escribió este libro como un tratado crítico y racionalista sobre el magnetismo animal de Frank Mesmer. Su intención era examinar el tema científicamente, pero con escepticismo ilustrado. Es decir, sin aceptar afirmaciones sin prueba, ni recurrir a supersticiones. Estudió las teorías de Mesmer sobre la existencia de ese fluido magnético universal, como un fojal, como una casa, ¿no? Que atraviesa todos los cuerpos, todo lo atraviesa, ¿no? Y que el magnetizador puede dirigir, ya sea consciente o inconscientemente, ese fluido. Investigación histórica de esta obra, el autor hace una revisión histórica de prácticas similares en la antigüedad, ¿no? Como curaban antes con la imposición de manos los apóstoles, curaciones por imposiciones de manos, toques reales de los reyes de Francia e Inglaterra. Sí, cada rey, eso lo profundiza después en la audiencia secreta, tomo 5, póstumo, que cada rey curaba unas enfermedades con solo tocarlos, como dice la escrápula, de tantas otras. Era un legado de los reyes divinos de Egipto, de India, de todo, que curaban a la gente, y que todavía se mantenía eso que los reyes curaban, esos toques reales de los reyes de Francia e Inglaterra que curaban ciertas enfermedades. O también examina los rituales mágicos o religiosos con efectos psicosomáticos en la mente y en el cuerpo psicosomático. Con esto demuestra que el mesmerismo no era nada nuevo, sino una reedición de antiguas supersticiones médicas. Es lo que dice Thoreau en esta obra. Investigaciones y dudas sobre el magnetismo animal. Esas dudas, las que él tenía, este autor Thoreau, en la parte central del autor presenta sus dudas en la obra. Dice, no se ha probado la existencia del fluido magnético, como dicen los médicos, no se ha probado. Los efectos se deben a la imaginación, sugestión, imitación o el contagio nervioso, en este caso, ¿no? Los pacientes actúan bajo la influencia emocional o hipnótica, pero no física. Los experimentos de los mesmeristas carecen de rigor y control, dice él, ¿no? Thoreau. Y las obras tituladas como Thoreau, Investigaciones y dudas sobre el magnetismo animal, que despliegan una vasta erudición, estimularon la investigación de los registros del pasado, ¿no? En el pasado, cómo había esas curas milagrosas, ¿no? Y los fenómenos magnéticos de sucesivas naciones desde la más remota antigüedad se dieron a conocer al público en este caso. La doctrina de Mesmer era simplemente una reformulación de la doctrina de Paracelso, el gran médico que marcó una época en la historia de la medicina como Galeno, Hipócrates. También una imitación, simplemente una reformulación de la doctrina de Paracelso, Van Helmont, Santanelli y Maxwell el escocés. E incluso Mesmer fue culpable de copiar textos de la obra de Bertrand y enunciarlos como principios propios. Así lo dice en su Historia del magnetismo animal en Francia, París, publicada en 1826. El Mesmer, ¿no? Esta doctrina de Mesmer no es nada nuevo, era simplemente una reformulación de la doctrina de Paracelso, que nació en 1500, y Mesmer de 1700, por ahí es su época. Era una reformulación de la doctrina de Van Helmont, de Paracelso Van Helmont. Nació en 1577.
célebre médico, filósofo, alquimista belga. Fue el autor del descubrimiento químico más importante de su siglo, o sea, el descubrimiento de la existencia de los gases, oxígeno, los gases, ¿no? Sobre el cual debería erigirse más tarde las teorías de la química positiva, esa química materialista, ¿no? Y él también se dice que transmutó el oro, Van Helmont, con un grano de oro que le dieron un desconocido, transmutó así la plata en oro. Van Helmont. La doctrina de Mesmer son simplemente una reformulación de la doctrina de Paracelso, Van Helmont y Santanelli. Santanelli del siglo XVII, italiano, médico, filósofo natural, adepto del hermetismo y de Paracelso y del paracelcismo. Su corriente de Santanelli era un movimiento Rosacruz, alquimia médica y vitalista, verdadero Rosacruz, ¿no? Considerados por los historiadores del siglo XVIII como uno de los precursores directos del magnetismo animal. Santanelli fue uno de los médicos místicos que intentó unir en su doctrina la alquimia, la medicina y la psicología natural. Sus ideas principales giraban en torno a lo que él llamaba un espíritu vital, un espíritu que da vida, ¿no? Prana, un espíritu vital, o la fuerza interna de la naturaleza, la fuerza interna, ¿no? El magnetismo, ¿no? Esa fuerza interna de la naturaleza o un espíritu vital, muy similar al fluido universal, entre comillas, que hablaba Mesmer, esa fuerza interna o ese espíritu vital, que hablaba Mesmer. Era Santanelli y también Maxwell, el escocés en este caso. Nació en 1650, William. Sus ideas estaban relacionadas con el magnetismo animal y la creencia en un fluido universal o espíritu vital que podía influir en la salud y en la enfermedad. Conceptos que luego serían centrales en la teoría del mesmerismo. Ese fluido, ¿no? Escribió tratados influyentes como la medicina magnética en 1679, donde exploraba las teorías basándose en gran medida en las ideas anteriores de Paracelso y Van Helmont. En su libro escribió esta frase: de las estrellas, el cuerpo humano y todas las sustancias del universo irradian rayos. Todo tira rayos, pues rayos, ese fujano, ese fluido magnético. Irradiación de rayos, todo dice, desde el cuerpo humano, desde las estrellas gigantes hasta el cuerpo humano diminuto, todas las sustancias del universo irradian rayos. Esta cita concuerda con que su pensamiento exploraba algo similar a lo que luego se llamaría magnetismo animal o simpatía, en el sentido de influencias invisibles que no vemos entre el cuerpo humano, la naturaleza y las estrellas. Esas influencias invisibles. Las estrellas nos dan la inteligencia y los pensamientos, no dice en otra parte. Esas estrellas. En el sentido de influencias invisibles entre el cuerpo, la naturaleza y las estrellas. En este caso. Lo que lo conecta a él con tradiciones herméticas, esotéricas, heredadas de Roberto Flow, y Van Helmont y Paracelso en este caso. Era Maxwell, el escocés. Las doctrinas de Mesmer eran simplemente una reformulación de las doctrinas de Paracelso, Van Helmont, Santanelli, Maxwell, el escocés. E incluso fue culpable Mesmer de copiar textos de la obra de Bertrand y enunciarlo como principios propios. Bertrand nació en 1731, Louis Francois, médico naturalista francés. Mesmer fue acusado de plagiar los textos de la obra de Bertrand titulada Cartas sobre el magnetismo animal y sobre la teoría de la Tierra. Fue publicada esta obra en 1784, antes de Mesmer publicar su cosa. En esta obra el autor ya había discutido teorías sobre un fluido sutil como el éter, y universal, como la casa, y el concepto del magnetismo animal antes de que Mesmer enunciara públicamente muchos de sus principios más conocidos. Ya Bertrand ya lo había enunciado. Incluso Mesmer fue culpable de copiar textos de la obra de Bertrand y enunciarlos como principios propios. Además, dice, esto sacado del magnetismo animal en Francia, París, 1826. Esta obra fue publicada por Alexandre Jacques Bertrand, que nació en 1795. Fue médico y mesmerista francés. Es recordado por sus investigaciones científicas sobre el magnetismo animal y el sonambulismo. En sus conferencias públicas hablaba con seguridad sobre la existencia de un fluido magnético, que sí existe. Esta obra también. Su nombre completo de la obra es del magnetismo animal, es bien largo, dice. Su título era Del magnetismo animal en Francia y los juicios emitidos de las sociedades científicas o de sabios y eruditos de los comités. En este caso, con el texto de los diversos informes realizados en la comisión de 1784
por los comisionados de la Academia de Ciencias, la Facultad de Medicina y la Real Sociedad de Medicina. Y un análisis, este es el título todavía, y un análisis de las últimas sesiones de la Real Academia de Medicina y el informe del señor Huxon, aquel que lo publicó, seguido de consideraciones sobre la aparición del éxtasis en los tratamientos magnéticos. ¿Por qué aparecía ese éxtasis, no? Vaya título tan largo, ahí termino el título. Esta obra fue publicada en 1826. Esta obra es esencialmente un estudio histórico y crítico del magnetismo animal. En Francia, de los informes que instituciones académicas han realizado, estamos analizando esta obra, al respecto y de los fenómenos asociados a él, como el sonambulismo magnético, el éxtasis. Esta obra se cita con frecuencia en la historia de la hipnosis o el magnetismo animal como un documento clave. Este libro es un texto de referencia sobre la historia del magnetismo y el mesmerismo, texto de referencia, o la hipnosis en la Francia del siglo XIX. Proporciona no solo un análisis de la práctica y la teoría del magnetismo animal, sino también lo que es la reacción, la reacción oficial de la sociedad científica, sino también la reacción oficial. Proporciona no solo un análisis de la práctica y la teoría del magnetismo animal, sino también la reacción oficial de las sociedades científicas. Puede servir como una fuente primaria para comprender los debates científicos, médicos y sociales en torno al magnetismo y los fenómenos asociados, como el éxtasis y el sonambulismo. Esa obra de magnetismo animal. En la obra del profesor Balfour Stewart, el autor considera que nuestro universo está compuesto de átomos, con algún tipo de medio entre ellos, como la máquina, y que las leyes de la energía son las leyes que hacen funcionar esta máquina. Se lo dice él en La conservación de energía en Nueva York en 1875. En la obra de este profesor Balfour Stewart, muy comentado en ISIS, nació en 1828, era un físico escocés, realizó estudios sobre la radiación del calor, la meteorología y el magnetismo terrestre. Fue miembro de la Real Sociedad de Londres, fue el autor de varios libros de texto de ciencia y escribió El universo invisible, Unseen Universe, también muy comentado en esta obra, es Universo Invisible, junto con Peter Tye, de forma anónima lo publicaron en su primera publicación, en el cual combatía él la noción de la incompatibilidad entre la ciencia y la religión, o sea, que no eran incompatibles, como decían, como Elena nos comenta aquí, que deben estar juntos, deben ser hermanos, como hermanos que trabajan juntos, como dos manos, izquierda y derecha, la ciencia y la teología, en el cual combatía él la noción de la incompatibilidad entre la ciencia y la religión. Las obras del profesor Balfour Stewart. El autor considera que nuestro universo está compuesto de átomos. Esto lo decía ya Demócrito hace muchos años, ¿verdad? Está compuesto de átomos con algún tipo de medio entre ellos. Ese medio es el éter, ¿no? Un medio sutil como el éter, entre ellos como la máquina, ¿no? Y que las leyes de la energía universal son las leyes que hacen funcionar a esta máquina. Dice el PDF allá, el profesor dice, Balfour Stewart, que el universo está compuesto de átomos conectados entre sí, como los órganos de una máquina accionada por la ley de la energía. Ahí está, un poco diferente la traducción. El universo está compuesto de átomos conectados entre sí, que dice que están unidos, algún tipo de medio entre ellos, conectados entre sí, como los órganos de una máquina, un carro, ¿no? Accionada por las leyes de la energía. Se lo dice en La conservación de la energía. Los átomos serían esas piezas básicas, los engranajes de esa máquina universal que todo lo unen, esos engranajes, esos átomos. Lo dicen sobre la conservación de energía. Este libro es un tratado elemental y divulgativo que busca explicar el principio de la conservación de la energía al público general de la época. La energía no se crea ni se destruye, eso solo se transforma, lo dice ahí, esa frase. La idea fundamental del libro es la analogía, la comparación del universo como una vasta máquina, un gran animal, le decía Platón al universo, el gran animal, que no tiene manos porque no ocupa agarrar nada, no tiene pies porque no necesita moverse del espacio en el universo. La idea fundamental del libro es la analogía del universo como una vasta máquina. Estructura de la máquina. Esta máquina está formada por átomos más el éter, ¿no? Ese medio sutil, átomos y éter, y el vacío, que no hay vacío. El funcionamiento de la máquina son las leyes de la energía, como dice aquí. Puntos claves de la obra, esta de Balfour Stewart. La conservación de la energía es la definición de la energía. La transmutación de esa energía que cambia, ¿no? La energía cambia de una forma a otra. El calor se transforma en luz, la luz en electricidad, electricidad en movimiento, en energía química, etc.
Todo se transforma. Sin perderse nunca se pierde energía. La energía se transforma, no se crea ni se destruye. Todo se transforma. La ley universal, nos dice él, el autor presenta la conservación de la energía como un principio universal e inmutable que no cambia, que rige todos los fenómenos físicos y químicos, de la caída de una piedra hasta los procesos vitales, la respiración. En resumen, este libro muestra la inmutabilidad de la cantidad total de energía en el universo, a pesar de sus constantes cambios de forma, en este caso, constantes cambios de forma, la conservación de la energía. El profesor Young la llama una doctrina moderna, esta no, que los átomos, que la máquina, ¿no? El profesor Young la llama una doctrina moderna, pero entre los 27 proposiciones formuladas por Mesmer en 1775, justo un siglo antes, en su carta a un médico extranjero, encontramos los siguientes. Existe una influencia mutua entre los cuerpos celestes, la Tierra y los cuerpos vivos. Hay un fluido universalmente difundido y continuo que no admite vacío alguno, cuya sutileza es incomparable y que está más allá de toda comparación. Por su naturaleza es capaz de recibir, propagar y comunicar todas las impresiones del movimiento. Es el medio de esta influencia, ese fluido universal. Dice, bueno, el profesor Jouman lo llama una doctrina moderna, que nuestro universo opera como una enorme máquina. Este profesor Jouman nació en 1824, fue un escritor científico, editor, conferenciante de Estados Unidos, fundador de la revista Ciencia Popular. Elaboró una tabla química que tuvo tal éxito que al año siguiente publicó un manual de química. Estudió medicina y obtuvo el título de doctor en la Universidad de Vermont. Ofreció cursos de ciencia vinculados al sistema de liceos en numerosas ciudades, despertando un profundo interés por las materias científicas. Era conferencista científico. El profesor Jouman le llama a esto una doctrina moderna, que nuestro universo opera como una enorme máquina. Pero entre las 27 proposiciones formuladas por Mesmer en 1775, justo un siglo antes, la encontramos en su carta a un médico extranjero. Ya un siglo antes, ya lo había dicho en este caso. Entre esas 27 proposiciones formuladas por Mesmer, la tercera proposición de esas 27 dice: esta acción recíproca está sometida a leyes de mecánica con la que aún no estamos familiarizados. Todavía no. Esta acción recíproca está sometida a leyes de mecánica que todavía no estamos aún familiarizados. Tony, el micrófono, Tony. Ahí se escuchan eco. ¿Te puedes cerrar, Tony? Gracias. La tercera proposición: esta acción recíproca está sometida a leyes de mecánica en las que aún no estamos familiarizados. Cuarta proposición dice que resultan de esta acción efectos alternativos que pueden considerarse como un flujo y un reflujo, como el corazón sístole se contrae y la diástole se dilata, como en la marea del mar, ¿no? Viene la ola y después se retira. Ese flujo y reflujo, así está, también ese éter, ese magnetismo animal en ese caso. Pero entre esas 27 proposiciones formuladas por Mesmer en 1775, justo un siglo antes, en su carta a un médico extranjero, esta carta fue escrita en 1775. Aquí Mesmer presenta por primera vez su teoría del magnetismo animal en esa carta, ¿no? Explicando que existe un fluido que fluye, ¿no? Un fluido como el agua, ¿no? Que existe un fluido universal que está en toda parte del universo, que los une, ¿no? A todos los seres, como Mahat, ¿no? Que une a todos los seres y cuya armonía garantiza la salud. Y su desarmonía, y cuando este equilibrio se pierde, se rompe, aparece la enfermedad. Y el médico mesmerista o el adepto puede restaurarlo, ese fluido, mediante la manipulación, los pases magnéticos de dicho magnetismo, o por los ojos o por las manos en este caso. Pero entre las 27 proposiciones formuladas por Mesmer en 1775, justo un siglo antes, en su carta a un médico extranjero, encontramos las siguientes. Existe una influencia mutua entre los cuerpos celestes, la Tierra y los cuerpos vivos. Esta influencia mutua, ¿no? La influencia es, claro, ese fluido universal, esa casa que está en todas partes. Existe una influencia mutua o recíproca entre los cuerpos celestes ahí arriba, ¿no? El Sol, la Luna, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Aries, Aldebarán en Tauro, las Pleiades, Castro y Polo, Géminis, los gemelos, Cáncer, Régulo en Leo, que está en la mitad del zodiaco, Régulo, Virgo, la Virgen Espica, Libra, Antares, esa estrella en Escorpión, el corazón rojo, Sagitario, Capricornio, el monstruo Macara, como dicen los hindúes, no Macara, Acuario, Piscis, etc. Entonces, existe una influencia mutua entre los cuerpos celestes ahí arriba y nosotros, cuerpos vivos, y con la Tierra, o los cuerpos animados, dice la traducción. Número 2, segunda proposición, esa carta a un médico extranjero, dice él: existe un fluido universalmente difundido y continuo
O sea, que es tan continuo que no admite vacío. No existe vacío. Todo está lleno de átomos. No hay vacío. Existe un fluido universalmente difundido y continuo que no admite vacío alguno, cuya sutileza es incomparable. Está tan sutil, es incomparablemente sutil, cuya sutileza, la traducción está al revés, ¿no? Cuya sutileza es incomparable o es incomparablemente sutil, y que está más allá de toda comparación, no se puede comparar. Por su naturaleza, este fluido es capaz de recibir, propagar y comunicar o transmitir todas las impresiones del movimiento. Es el medio de esta influencia, es el caso. Es como Mahá, que estamos analizando como en la Laya, ¿no? El Anima Mundi, que recibe, comunica y propaga todo lo que pasa en este universo. Así que ese fluido es capaz de recibir, propagar y comunicar o transmitir todas las impresiones o todas las vibraciones del movimiento. Movimiento abstracto absoluto, nos dice ella, y el espacio abstracto absoluto en el proemio. Que propaga y comunica todas las impresiones de ese movimiento. Si hay movimiento, es una fuerza. Si hay una fuerza, hubo ese modo de movimiento o espíritus, que son los que realmente mueven la fuerza, ¿no? ¿Quién mueve a los planetas? Son los dianes. Los dianes de cada planeta, Mercurio, Venus, tienen como estamos analizando las jerarquías planetarias. Lo que vemos solamente es la parte física, su vehículo, no el espíritu interno de esa parte. Así que es capaz de recibir ese fluido y comunicar todas las impresiones o movimientos naturalmente susceptibles de, dice, recibir o propagar y comunicar toda perturbación motriz. Dice allá la traducción. Él es el medio de esta influencia, en este caso. Él es el medio de esta influencia. Es el fluido acásico. Dice el PDF, la traducción acá. Dice, veamos ahora cómo acogieron los físicos el gran descubrimiento psicológico y fisiológico del magnetismo orgánico animal. Cuando Mesmer llevó a Francia su sistema de cubeta, fundado totalmente en las doctrinas paracélsicas. Esto demostrará cuánta ignorancia, superficialidad y prejuicios puede haber en una corporación científica apegada a sus tradiciones y teorías. Conviene insistir en este asunto porque a la negligencia de los académicos franceses de 1784 se debe la actual orientación materialista de las gentes y también los lunares, lagunas, ¿no? Que según confiesan sus más fervorosos maestros, existe en la teoría atómica. La junta académica encargada en 1784 de examinar los fenómenos mesméricos estaba constituida por eminencias tales como Bury, Salin, Delattre, Guillotin, Benjamin Franklin, Leroy, Bailey, Debord y Lavoisier. Por muerte de Bury le sucedió Magaul. No cabe duda de que la junta estaba dominada de hondos prejuicios al comenzar sus tareas por apremiantes órdenes de Luis XVI y que se colocó en actitud mezquina y parcial para el examen. En su informe redactado por Bailey, se trataba de dar un golpe de gracia a la nueva teoría, ¿no? La nueva ciencia, la nueva teoría es acá. Y al efecto se repartió ese informe profusamente por los establecimientos de enseñanzas y entre el público en general, logrando concitar contra Mesmer la animosidad de gran parte de la nobleza y de los ricos comerciantes burgueses que antes le patrocinaban a Mesmer por haber presenciado sus admirables curaciones. Fueron testigos oculares, ¿no? El distinguido médico académico Gisou, que con el ilustre médico de Sloan, médico de cámara, había observado cuidadosamente los fenómenos mesmerísticos, publicó un minucioso contrainforme en que abogaba por la conveniencia de que la Facultad de Medicina estudiara los efectos terapéuticos, las curas del fluido magnético y publicase su parecer sobre el asunto. Esta moción determinó la salida de numerosas memorias, folletos, tratados didácticos y obras polemistas en que se exponían nuevos hechos. Y entre todas aquellas publicaciones sobresalió la muy erudita obra de Thuroux, titulada Dudas e investigaciones sobre el magnetismo animal, cuya lectura fue estímulo para la rebusca de antecedentes en la historia de todos los países, cuyos fenómenos magnéticos desde la más remota antigüedad llegaron al conocimiento del público. Las teorías de Mesmer eran sencillamente las mismas de Paracelso, Van Helmont, Santinelli y Maxwell, el escocés, hasta el punto de que no faltó quien acusara al famoso médico de haber plagiado trozos copiados enteros de la obra de Bertrand. El profesor Stewart Balfour dice que el universo está compuesto de átomos conectados entre sí como los órganos de una máquina accionada por las leyes de la energía. Y aunque el profesor Jouman califique de moderno, entre comillas, este concepto, la máquina, ¿no?
lo vemos expuesto ya un siglo antes por Mesmer en su carta a un médico extranjero, que entre otras proposiciones contienen las que siguen. Dice, número 1, hay recíproca influencia entre los astros, arriba la Tierra, y los seres vivientes. 2, el medio transmisor de esta influencia es un fluido universal y unitónicamente difundido. Esta palabra no estaba allá, unitónicamente difundido por todas partes, de modo que no consiente vacío alguno, cuya sutilidad excede a toda ponderación, a toda medida, y que por su naturaleza es capaz de recibir, propagar y transmitir todas las vibraciones del movimiento. Esta influencia recíproca está sujeta a leyes dinámicas desconocidas por ahora. En las imágenes, Luis, el último rey de Francia, antes de que fuera la guillotina, tienen ahí su nobleza, su ego, el gran rey con María Antonieta se fueron allá. Ahí lo están preparando, eso es más allá. Esto cambió el mundo de la historia, ¿no? La Revolución Francesa. Aquí están los camisas rojas, estos son los del coro rojo, ¿no? Estos eran masones ocultos, los jacobinos, los gibelinos están acá, aquí está el sombrero de Napoleón, la guillotina iba al rey. Este fue Bailey, que lo comentamos, Bailey, ordenó, cuando el rey se fugó con la esposa, lo reconocieron, y el pueblo se levantó porque estaba huyendo el reino, y querían que fuera destituido por eso. Fueron a protestar, y fue quien mandó, era alcalde de París ya, y mandó a disparar a la muchedumbre, una gran masacre, y pues después al tiempo lo llevaron a la guillotina. Ahí se fue este Bailey, que también fue el que hizo un informe totalmente materialista en contra del mesmerismo y magnetismo animal. Las curaciones de Mesmer, lo estoy manejando en otra parte, vemos los salones, como estaban todos magnetizados, crisis nerviosa por imitación, decían que era en este caso, miren con un pie de arriba, están todos ahí con otro que está mesmerizando a una mujer. Esto fue como el espiritismo que arrasó, era lo que estaba de moda en esa época. Vemos Mesmer y sus curaciones. Jesús fue comentado, lo vimos un poco sobre Jesús, que protestó con un contrainforme con el médico de cámara de Silón, diciendo que sí, habían curaciones que él mismo no había practicado. Jesús, que fue alumno de Mesmer, miren su mirada profunda, ¿no? Miren a este hombre, Jesús. También hablamos de fue el médico de Silón, que con el anterior hicieron ese contrainforme. Médico también muy estudioso de Silón, es Thoreau, que publicó esa obra, Dudas del magnetismo animal. Thoreau, francés también, miren su semblante, Thoreau. Bueno, hablamos de que estos libros despertaron el interés por todos los fenómenos magnéticos del pasado, ¿no? Con todas las obras que salieron dogmáticas, los libros del magnetismo animal, cómo curaban con la imposición de manos, ¿no? Como los apóstoles, más reciente aquí en el cristianismo, ¿no? Que los verdaderos apóstoles curaban enfermedades con solo imponer las manos, en este caso en los hombros, en la cabeza, la imposición de manos. Jesús, el gran curador, ¿no? ¿A cuántas personas curó? Un gran sanador, aprendió a curar en la India, dice, con los médicos budistas, aprendió a curar con las manos, con la imposición de manos. Aquí está Jesús, aquí lo pinta como si fuera gringo, ¿no? En inglés, son de los mormones, que Jesús vino aquí a las Américas a predicar a los mayas, a los aztecas, un libro que es totalmente falso, ¿no? Unas prendas de oro, el libro del mormón. Jesús, ahí lo pintan curando con la imposición de manos. Es lo que hablamos un poco, que el libro lo profundiza más, que había unos reyes que curaban enfermedades, específicamente los de Inglaterra, Francia, todos los reyes curaban ciertas enfermedades, como la escrápula, como los linfomas, como cáncer, con la imposición de manos. Que en la época del oro, cuando estaban las dinastías divinas, en Egipto, en la India, en Persia, que los reyes eran como dioses y curaban las enfermedades, como Isis y tantas otras, con la imposición de manos de los reyes en este caso. Esta otra pintura es lo mismo, un rey acá está curando a alguien de una enfermedad, convulsiones, epilepsias, y era totalmente documentado. Y también decían ellos de que por eso tenían un origen divino. Los verdaderos reyes eran los que curaban, lo falso es que no eran falsos, no curaban, eran falsos reyes que habían tomado el poder. Los reyes en este caso, que tenemos la obra que estamos analizando de Michel Agustin Thoreau, de Investigaciones y Dudas sobre el magnetismo animal, publicada en 1784 esta obra, que despertó mucho interés en este caso. Mesmer, también lo comentaba, el gran médico alemán, ¿no? Del imperio romano germánico, que llegó a Francia con su sistema de cura de la bañera, las cubetas que estuvimos analizando en la última sección. Mesmer, en este caso, Frank Anton Mesmer. Paracelso, de joven, era un totalmente iconoclasta, era un rebelde, antisistema, no tuvo ningún amigo, no dice Elena, no, más bien todo lo contrario, eran enemigos, y de los más acérrimos eran los católicos, que estaban en contra a todas las curaciones que hacía. Él curaba con talismanes, hermano, cualquier enfermedad con talismanes que él mismo hacía. El gran Paracelso, Van Helmont también lo comentamos, gran alquimista.
que transmutó el oro y también hacía sus curaciones. Que me tomó muchas ideas de Paracelso, de Van Helmont y tantos otros más en este caso. Aquí tenemos algo de alquimia, hermetismo. Vemos al hombre rojo, a la mujer violeta que están unidos. Lo masculino y lo femenino. Hay que cuadrar el círculo. Cuadrar el círculo. Tenemos una parte femenina que dentro de nosotros y masculina. Como dos, en la nariz, ¿no? En un orificio es el sol, otro es la luna. El cerebro, que es masculino y femenino a la vez. Abajo está el dragón, está pisotado el dragón aquí en este caso. La fuerza, el sol y la luna. Que tiene el compás. Y la escuadra, con los símbolos masónicos que hablan un poco del gran arquitecto del universo, de Galu, como en este caso eran los convocadores, los albañiles. Aquí tenemos estrellas con sus símbolos de los planetas. Abajo está el dragón verde, ¿no? Echando fuego. Aquí hay un huevo con alas. Esto es de hermetismo puro en este caso. La Rosacruz, también comentamos Rosacruz que había por ahí. Aquí está el águila, es el símbolo de Estados Unidos, no el águila, es el rey del oeste. El león de Inglaterra, que fue domado por Gandhi, ahora es un lindo gatito, antes era poderoso ese león británico, era el que dominaba el mundo, tenía un imperio victoriano grandísimo y lo perdieron casi todo. El toro, que estaba en Egipto, ahora está en Israel. Están esos sionistas, asesinos, Netanyahu, ¿no? El toro, y el último era el ángel o Lucifer. Elena analiza esta figura más profundamente en otra parte. En esta hora nos da ese regalo. Hermanos, comentarios, puntos de vista, los micrófonos están para ustedes. Tania. Ay, qué tío, no se enciende. ¿Ya? ¿Se entendió? Ok. Entonces vamos a... Mi punto de vista de esto, ¿verdad? Porque yo no soy científica para ver todo esto. Pero de lo que vamos estudiando, lo de Isis sin velo, vamos viendo de que así como los masones comenzaron a tergiversar o manipular los principios, la raíz de eso, entonces lo mismo estamos viendo lo que es el magnetismo, porque el magnetismo, yo me tengo que recordar que es la hija de Foja, o sea que viene derivado de Foja. Solo que en este mundo pues se le da el nombre de magnético, por lo que la Tierra se dice que es el gran imán que hay. Ahora, lo que veo acá, lo que observo, poquito lo que puedo observar, es que Madame Blavatsky, con la ayuda por supuesto de los maestros, está poniendo las dos caras de la moneda, siendo que tiene un solo valor, porque todo esto que nos está dando nos ha explicado que el motivo fundamental de esto es para el uso del bien de la humanidad, para la cura, y nos da bastantes ejemplos, hace muchos ejemplos que nos da clara mensajes de quiénes son los que realmente pueden hacer estas cosas, y ven que siempre hay alguien, o sea, hay la otra energía que jala para que no se divulgue. Así como pasó también con lo que es la doctrina secreta. Cuando ella comenzó a escribir la doctrina secreta, se le dio más oportunidad, la palabra es no oportunidad, más permiso. Esto se me hace más eficaz la palabra, más permiso para explicar de otra manera lo que se está diciendo en Isis sin velo. Y por eso que se fundó con esa idea, pero salió lo que es la doctrina secreta. Pero lo que no me quiero distraer es que todo lo que estamos viendo de mesmerismo, de hipnotismo, también de, a ver, déjame ver que no me quiero perder,
¿Qué tal? Memerismo. De todas las fuerzas, del memerismo, de todas las fuerzas, porque en el inciso 2 dice lo siguiente, ¿verdad? Un fluido universal. Ahí ya nos va a mandar del universal a lo particular. Un fluido universalmente difundido y continuo, de modo que no admite vacío. Y aquí esto de vacío, dice, ¿verdad? Es bien llamativo, porque en lo más mínimo de esto, existe ese fluido, cuya sutileza está fuera de toda comparación, y que por su naturaleza es capaz, ahí es importante para mí, es capaz de recibir, propagar y comunicar todas las impresiones del movimiento. Y esto, cuando siempre veo impresiones del movimiento, me recuerdo inmediatamente del movimiento abstracto absoluto, porque ese movimiento abstracto absoluto es la voluntad de aquello en el cual no puede pasar nada a la deriva, absolutamente nada pasa a la deriva, todo tiene una causalidad que ha sido como ¿cómo podemos decir esta? Con una continuidad, esa palabra, como una continuidad energética en el cual puede haber unos obstáculos, pero sin embargo no existe a su vez ningún obstáculo. Por eso es que la evolución es continua y es hacia adelante, porque dice, en el medio de esta influencia. Y hay otra parte aquí que dice también, dice, podemos contemplar el universo a la luz de una vasta máquina física. Contemplar, o sea, esta palabra de contemplar en La Voz del Silencio habla de, no sé si es Diana o Dharana, que uno tiene que contemplar y después de contemplar puede observar, o sea que va de la mano, porque si yo paso de viaje, entonces cómo decirse, o paso sin estar presente, esa es la palabra filosófica, sin estar presente, entonces yo no puedo contemplar absolutamente, tengo que estar presente en el momento para poder ver ver lo que el universo nos habla, lo que es que este bendito universo, la misma naturaleza nos grita. Lo que pasa es que tenemos mucho cebo en bueno, estoy hablando de mí, ustedes tal vez no tienen nada en los oídos, tengo tal vez mucho cebo en el oído que no puedo escuchar esa. El número 3 dice, esta acción recíproca, como el Bobidan Bobolam, por ahí va un juguete que se tira y vuelve a la vez, está sujeta a leyes mecánicas, desconocidas hasta la actualidad. Muchas cosas de lo que se dice aquí, desconocidas hasta la actualidad, muchos científicos, ya ves que está este muchachito Einstein, sí, pues el otro es Newton, sí, Einstein, Einstein, él tenía a la mano lo que era, y sí, sin verlo, yo no sé cuál de los dos libros, pero vamos al caso de que, claro, una vista, un cerebro, un conocimiento kármico de un científico ve las letras de diferente valor que lo ve María Tania Gurdian Sankán. Una persona con una mentalidad o con un don karmático de científico ve estas cosas diferentes. Entonces, todo lo va a dar gradualmente al estado, como dice el señor Cole, todo depende del estado mental, ¿no? Que cada persona está en cada momento. Y aquí él habla de la doctrina de Hilbert. Yo no sé si esto de Hilbert es lo mismo de una máquina, porque dice que la Tierra es un gran imán, que la máquina solamente ese señor la podía o encender o manipular. No había nadie más que la podía, no sé si es de la misma que estoy hablando. Después que dice, hay otra parte que me llamó, que
que tiene efecto alternativo, ¿ves? Que puede considerarse flujo y reflujo. Hablaste tú de las mareas, y esto también, pues, yo tomo una analogía, no sé si es correcta o no, lo que Dila y Pingala. Dila, ay, se me van los nombres, quién sabe por qué se me van los nombres. Ida y Pingala, ese. Ida y Pingala. Ahora también, este flujo y reflujo tiene que ver también, ay, chocho, mi mente, con el corazón, ¿no? Porque las cavidades también, hay unas que entran impuras y sale pura. Entonces, mira que como también el cuerpo está, bueno, por eso se dice que es el micro del macro, ¿no? Así como las mareas van, y cuando se dice, ¿verdad? Hablando de las playas de Nicaragua, que me dicen que son las más maravillosas, gracias por aceptarlo. Cuando uno va y dice, no hay que entrar ahorita porque el mar está chupándose, está fuerte, se está arrastrándose. Este tiempo no es bueno entrar al mar porque está muy fuerte, pero hacia adentro. Entonces lo mismo pasa con nuestro cuerpo, ¿no? Con el flujo sanguíneo, que cuando encuentra obstáculos, bueno, pobrecito uno, ¿no? Porque le puede dar hasta, si no llega bien el fluido al corazón, le puede dar una taquicardia, por ahí va el nombre. Ustedes se van a reír de mí porque yo no puedo hablar muy bien de los nombres. Y luego nos habla, fíjate que bien, que el número 8, pero bueno, el número 7, que dice: las propiedades de la materia y el cuerpo organizado depende de esta operación, de lo que se está hablando anteriormente. Ahora dice el 8, el cuerpo animal experimenta los efectos alternativos de este agente y es insinuándose en la sustancia de los nervios que los afecta inmediatamente. Entonces, ese flujo y ese reflujo, todo tiene que ver con la parte magnética. Es más, tenemos que recordar que que la sangre lleva hierro, y el hierro, y me puedo reír porque como voy a jalando todas las cosas, y el hierro es por eso que atraemos o repelemos de acuerdo a la intensidad del polo, porque hay veces que el polo que nosotros tenemos se va, como no es estático, se mueve. Entonces, por eso es que a veces, no es que por eso, muchas veces, si nosotros nos fijamos, atraemos muchas cosas similares. Un ejemplo muy básico es, por ejemplo, cuando nosotros las mujeres vamos, o ustedes los hombres, me imagino también, vamos de compra, inconscientemente, pero no es inconscientemente, es la polaridad, es el magnetismo que nosotros tenemos, que agarramos o escogemos el mismo color que tenemos en el armario. Zófiro. Hay veces que yo me digo, no, ese ya tenés demasiado, ya quítate ese color. Pero es esa atracción que nosotros, imagínate que solo con la vista lo hace en la materia la materializa, tiene peso. Entonces, todo tiene que ver con este pariente de Fojard llamado magnetismo. ¿Alguien más? Porque si no sigo hablando y eso es mal para ustedes. Bueno, algo muy breve, antes de cerrar. Como en toda esta parte se está hablando del mesmerismo, ¿verdad? Que tiene relación con el hipnotismo de ahora, como se usa, ¿verdad? Que por supuesto no es recomendable. Y obviamente de este fluido magnético, ¿verdad? Magnetismo. Entonces, es muy sabido por la ciencia, incluso ahora, de que la Tierra tiene su campo magnético, ¿verdad? Que surge desde el centro. Por ende, todas las cosas, como todo ser humano, es un campo magnético, ¿verdad? De la parte del centro hacia afuera. Por eso, sobre la Tierra
tenemos peso debido a esa atracción y repulsión, ¿verdad? Que hay en el magnetismo terrestre. Por ende, el adepto puede cambiar su atracción hacia la Tierra por repulsión. O sea, lo que quiero decir es de que... Su polaridad no es. Gracias, su polaridad, sí, eso es más correcto, cambiar su polaridad, debido a que los cuerpos son más sutiles y puros. Nuestro cuerpo está tan aferrado a la Tierra, ¿verdad? Porque es parte mayor en lo que pertenece al magnetismo de la Tierra, de la atracción, ¿verdad? Y por ende, por eso podemos ver, ¿no? Como se ha visto, puede haber seres, que claro, muy pocos, que pueden elevarse sobre la Tierra, porque a través de un esfuerzo de voluntad concentrada, pueden cambiar esta polaridad y elevarse en el aire como sin peso, ¿verdad? Entonces, por eso el magnetismo que tenemos, este fluido magnético, está tanto en la Tierra como obviamente traspasa el plano físico, ¿no? Hacia el plano astral. Y todo esto podemos verlo de 7 maneras diferentes. O sea que el más burdo magnetismo es el que conocemos aquí en la Tierra. Pero entre menos burdo el magnetismo está en planos más sutiles. Por ende, nosotros, siendo seres centenarios, tenemos vehículos más sutiles, ¿no? El caso sería cómo lograr eso de acuerdo a lo que dice la voz del silencio, ¿verdad? Es un entrenamiento a través de las virtudes. Entonces, por ende, así vemos a qué cosas somos atraídos comúnmente. Incluso empieza desde el pensamiento, porque veo cosas, escucho cosas, ¿verdad? Música, sonidos, y me atraen. Entonces, el magnetismo está por todas partes. Cosas que me atraen tanto emocionalmente, ¿verdad? Pasionalmente, todo eso tiene que ver con las 7 formas del magnetismo, ¿verdad? Que todo esto se puede dividir o multiplicar por 7. En la doctrina secreta se habla de los 49 fuegos, ¿verdad? Y por eso la idea de que se está observando aquí, lo que está explicando Blavatsky solamente es corroborando que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Para comprobar, menciona a todos estos personajes, ya sea a favor o en contra, de que estas fuerzas existen en la naturaleza. Naturaleza, ¿verdad? No nada más de la naturaleza vegetal. Aquí la naturaleza se refiere a toda la naturaleza de todos los reinos, elemental, mineral, vegetal, animal y el humano. Entonces, todo esto está compenetrado por este magnetismo, que es, como dijo Tania, ¿no? Otra palabra mucho más difícil, ¿no? Para algunos, que ya hablaremos después de eso, de Fohat, ¿verdad? Pero es un aspecto de Fohat que en nuestro plano es electricidad y magnetismo. Gracias, Tania. Así es, sí. ¿Alguien más? Porque ya ves que Roberto ya dijo, antes de cerrar, o sea que ojo al Cristo, pues ya son las 8:34. A veces que se nos pasa el tiempo porque estamos tan embebidos de tantas cosas, ¿verdad? Que nos damos cuenta que este mundo tan simple que aparenta está lleno, está poblado de tantas cosas. Bueno. Ahí en la imagen. ¿Alguien más? Adelante. Ahí en la imagen también se puede ver, hermano, cómo se curaba el mesmerismo. Mira, hacían fila, miren, sentados y dejaban después las muletas, se iban caminando los cojos, los curaban en este caso por las manos. El mesmerismo sí existió. Y también ese fenómeno se investigó en la antigüedad. Estuve analizando la imposición de manos de los apóstoles, cómo curaban ellos en este caso. También se comentó Beltrán, se habló un poquito de él, miren su mirada un poco noble, miren su semblante, su cara, de nobleza de este Beltrán. Esta hora la estuvimos analizando, el magnetismo animal de Francia, publicada en 1826, de Alexandre Bertrand. También se habló un poco de ello. Profesor Balfour Stewart,
que escribió en forma anónima lo que es el universo invisible con aquel tag. Vale, por estuvo, lo comenta bastante. Este es otro, también se comentó, este es Jomas, que decía que era una doctrina moderna, esto del mesmerismo de los átomos. Este fue también publicó esa obra, una revista Ciencia Popular mensual. Estos son unos de sus de su portada, hermano, miren, Popular Science. Mensualmente, dice, de 1872, valía 25 centavos en esa época. Aquí está un arquitecto, hablando de arquitecto, ¿no? Configurando lo que es una casa del plano. Vemos en este caso la Ciencia Popular. Esta es otra portada, hermanos. La Ciencia Popular de que estaban construyendo una nueva estación en la Luna, dice ahí. Construyendo una nueva Luna. Están construyendo los seres humanos del futuro, ¿no? Miren los cosmonautas. Ciencia Popular, revistas muy lindas que ahora son difíciles de encontrar en Hispanoamérica, son solo de tonterías, no de vanidades, no sé qué, de farándula. Ciencia Popular, los autos gravitacionales, sin ruedas, autos sin ruedas, dice acá, no, Guidon Wells, sin ruedas, está el futuro. Nikola Tesla hace poco presentó un avión, hermanos, ¿no? que no usa combustión, petróleo para elevarse, dice él, que el hombre nació para volar de forma inteligentemente, dice, por atracción magnética estaba ese avión, hermanos. Ciencia Popular. Esta es otra, Popular Science, mensualmente, miren, los barcos de futuros, ya no van a estar navegando directamente, así como le decía John, en este caso valía 15 centavos, hermano, tremenda revista. Y también hablamos un poco de los zodiacos, que hay esa mutua relación entre los hombres, las estrellas y todas las cosas que naturaleza, el sol, la tierra. Estos son los grandes soles, que comparados con nuestro sol, son el nuestro es diminuto, hermano, uno de los más pequeños que hay. Son las constelaciones, Aries, la Tauro, si se mira bien, se parece mucho, salen los cuernos, salen las Pleiades acá, está el Sion, está acá Aldebarán, el ojo rojo del toro. Esta también se mira bien, Géminis, Castor y Polo, los gemelos, también se mira muy bien, Cáncer, esa casi no se mira. Leo sí se mira bien, Rébulo, la estrella principal, que está a la mitad, regulando, Rébulo. Esta es la Virgen, este es lo que es de Virgo, también se mira a veces, la Balanza, este Escorpión, sí se mira bien con Orión, están siendo catalogadas como las constelaciones más hermosas, Orión y lo que es este Escorpión, con su corazón rojo, Atlantares, Ofiuco, este otro, nos muestra Sagitario, Capricornio y van a esas constelaciones. Hermano, comentario final de estudio esta noche, ¿qué les pareció, hermanos? Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Si es que aquí encontramos todas las respuestas de cualquier pregunta que podamos tener. Bueno, gracias Ernesto, gracias Dulce, gracias una última pregunta rapidísima. Adelante Dulce, tenemos toda la noche. Gracias. Las leyes son las leyes que ya conocemos, ¿verdad? A las que se refiere en el punto 3. Perdón, es que ya había cerrado esto. Pero bueno. ¿Sí? Pregunto. Bueno, ahí dice, esta acción recíproca está dinámicas desconocidas. Por ahora. Aunque no llegamos a esa parte, creo que Tania lo leyó, pero Ernesto no llegó a eso todavía. No, sí, en el punto 3. Aquí está. ¿Sí lo leímos hoy? Sí, dice, esta acción recíproca está sujeta a las leyes mecánicas, desconocida hasta el tiempo presente. Bueno, sí dice que son desconocidas, pero sí, de alguna manera, pues todo lo que está bajo ley ahorita toda esa energía de Fojar está bajo la ley que conocemos, las leyes que conocemos, ¿no? Por supuesto. Ok. Bueno, gracias. Buenas noches a todos, entonces. Gracias a ustedes. Gracias, Ernesto, a todos. Tania, Roberto, a todos. Ok. Ya esa era la pregunta, Dulce. Solo eso. Solo eso lo que ibas a preguntar, porque sí. Sí, está bien. Gracias. Ya le cortó la inspiración, Roberto. Sí, hombre, okay. Roberto ya me quitó. No, no es cierto. No, solo. Buenas noches. Bye. Sigamos la parte culminante del estudio de esta noche. Tenemos la siguiente invocación. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. La noche nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ave Satán!